SCP-093. Objeto del Mar Rojo. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-093 es básicamente un disco rojo cuya composición es muy similar a la del cinabrio, con símbolos desconocidos tallados de forma circular de 0.5 centímetros de profundidad. Se han observado otros cortes de hasta 1 o 1.5 centímetros de profundidad. SCP-093 tiene 7.62 centímetros de diámetro y cabe en la palma de casi cualquier mano sin signos de corrosión. SCP-093 cambiará al ser sostenido por un individuo con vida, variando el color. No se ha probado ninguna relación directa todavía, pero se cree que el color depende del tipo de arrepentimientos que tenga el sujeto. Si SCP-093 se mueve a otro lugar que no sea un espejo sujeto por una persona, buscará el espejo más cercano, o un objeto de similares propiedades. Se ha visto moverse a SCP-093 a una gran velocidad al girar. El mecanismo para llegar a dicha aceleración es desconocido. Si un objeto se sitúa entre SCP-093 y la superficie similar a un espejo, empujará al objeto debido a su momento angular para quitarlo de la trayectoria y seguirá su camino. Solo se detendrá al entrar en contacto con dicha superficie. Ni SCP-093 ni el espejo mostrarán daños, sin importar la fuerza del impacto. Notas adicionales. No existe información del descubrimiento o obtención de SCP-093 en la Fundación. Ya que no existe ningún documento explicando los procedimientos de contención de SCP-093, se hicieron unos procedimientos de prueba para establecer por qué los espejos debían ser usados en la contención. Los resultados de SCP-093-T1 llevaron al descubrimiento de seres vivos cargando con SCP-093 ser capaces de moverse por los espejos y la serie de test SCP-093-T2 para aclarecer el destino de dichos viajes. Documento original. Descripción: el objeto fue encontrado en el Mar Rojo, el 30 de enero de 1968, emitiendo un tenue reflejo azulado. Su color varía a una mezcla de naranja y rojo y un zumbido de intensidad variable al ser sostenido por investigadoras de sexo femenino de edad entre 34 y 41 años. SCP-093 tenía un tono similar al azul descrito en 54-34. En el 1-23, el 26 de abril de 1986, coincidiendo con el descubrimiento del cuerpo de 194-9834 encontrado en el edificio de investigación censurado. La unión entre 194-9834 y SCP-093 permanece desconocida y los efectos a largo plazo de la exposición a 093 son aún desconocidos excepto en periodos de inusual calma en el caso de 242-0049, así como etapas periódicas de depresión, pérdida de equilibrio y pensamientos de suicidio. Dichos cambios de ánimo no exceden los 11 días de duración. El objeto parece reaccionar en la presencia de 242-0056, emitiendo una luz violeta que no excede el 209, tal y como se documentó el 12 de marzo de 1992. Los efectos a dicha reacción son desconocidos. Notas adicionales. El origen de 093 permanece desconocido y los documentos de obtención de 093 fueron destruidos en un incendio en el edificio de investigación censurado el 09 de diciembre de 1989. Documentos de los sentimientos de los investigadores han sido catalogados como inconsecuentes desde el 19 de abril de 1995. Medidas de contención específicas. El ítem SCP-093 debe de ser guardado en un espejo de plata muy pulido en un pedestal de 0.3 por 0.23 metros a al menos 1.22 metros del suelo en la celda de contención censurado. El objeto no se debe contener en áreas que sobrepasen los 3.66 por 0.5 metros o en pedestales de caoba, pino, aluminio o de cerezo.
El objeto puede ser manipulado de forma segura, pero también de forma gentil y cuidadosa, sin consecuencias. SCP-093-T1. Test de contención. Pruebas de SCP-093 realizadas bajo condiciones variables se realizaron para asegurar la viabilidad de la actual contención. Se empezó cambiando el tipo de espejo usado en la posición de descanso. Espejo enmarcado y enjollado. SCP-093 descansa sin actividad aparente al ser colocado en el espejo. Esta prueba confirma que no hacen falta métodos de contención caros como sistemas de madera o espejos de plata. Mesa de tamaño estándar. SCP-093 se incorpora y empieza a girar por la superficie de la mesa en una dirección, haciendo un giro en forma de U, para acto seguido girar en la otra dirección, en forma oval y repitiendo dicha acción hasta que un espejo entra en la zona, momento en el que SCP-093 girará hasta el espejo y girará hasta en el espejo para engancharse a él, deslizándose hacia el centro. Se hace notar que a pesar de la fuerza de giro e impacto de SCP-093 al objeto, no deja ninguna marcha de ningún tipo en el espejo. Dos espejos situados en ambos lados de una mesa estándar. SCP-093 gravita hacia el espejo más cercano, sin importar su dirección ni tipo de espejo, favoreciendo por sobre de todo la cercanía del espejo. Un espejo sujeto por una persona en movimiento. SCP-093 sigue el espejo mientras se mueve, ganando velocidad hasta que una velocidad máxima de censurado es alcanzada. El impacto de SCP-093 no hará daños al espejo ni al SCP sin importar la velocidad que lleve en ese momento. Una persona sujetando a SCP-093 llevándolo a un espejo. Esta prueba fue totalmente accidental, el resultado de una discusión en un debate de quién cubriría la bebida de la cena. Como resultado de una acción de uno de los investigadores, se descubrió que si una persona deja SCP-093 en un espejo se moverá hasta el espejo. Anexo. Las pruebas de contención son muy irregulares desde que se estableció que SCP-093 permanece inerte cuando se le deja en un espejo. Se ha solicitado más pruebas con interacción humana con espejo mientras aguantan a SCP-093 autorizadas por el Dr. SCP-093-T2. Test espejo. Protocolo del test. El sujeto de prueba de SCP-093 debe llevar un arnés atado a un sistema de poleas con una cuerda que permita grandes tensiones y 300 metros de movimiento. Si es necesario se podrá ampliar el grado de movimiento. El sistema de poleas que sujete la cuerda debe ser de alta calidad, con la capacidad de aguantar una fuerza de 0.2 toneladas. Un kit de acampada deberá ser proporcionado con los siguientes objetos para las pruebas. Un foco de luz situado en la palma con 3 horas de duración con otras fuentes de energía adicionales para 6 horas adicionales. 4 botellas de agua con agua de 0.5 litros. 4 ml, de cualquier tipo, más 2 barritas energéticas, se permiten trozos de chocolate. Una pistola Beretta estándar de 9 mm con 24 recargas de munición, para cargas. No se debe mencionar hasta que el sujeto haya traspasado el espejo con el SCP-093 y se debería supervisar para asegurar que el sujeto pase completamente. El ítem debe de ser confiscado en cuanto el sujeto vuelva del espejo y dicho sujeto debe de ser consciente de eso antes de dejar la línea de visión cuando esté dentro del espejo. Un cuchillo estándar. El sujeto no debe de saber que lleva este ítem y debe de encontrarlo junto al kit. El sujeto también debe de tener equipado un sistema de grabación, con una cámara en la cabeza u hombro del sujeto. El sistema debe de ir por cable, con una misma longitud que el sistema de retorno. Cámaras inalámbricas han demostrado resultados variables y solo han resultado satisfactorias bajo pruebas en las que SCP-093 tenía un color conocido. Otros colores deben de ser probados con grabación por cable. Durante las pruebas, el color de SCP-093 tiene que ser grabado, así como el sujeto y las diversas tribulaciones sobre a qué se debe el cambio de color de SCP-093. Parece haber una conexión entre la ausencia o presencia de sentimientos de culpa en la psique del sujeto.
Los resultados adjuntos más abajo deberían de ser leídos en orden. SCP-093 Test azul. Test espejo 1. Color, azul. El sujeto es de 20.384, varón, 34 años de edad, de físico corpulento. El sujeto tiene un historial en el que se encuentran homicidios e intentos de suicidio. El sujeto se muestra cooperante en todas las etapas del proceso. El sujeto entra en el espejo mientras sujeta SCP-093 que emite una luz azul. Los técnicos han observado que el espejo mostraba un reflejo total hasta que el sujeto lo atraviesa completamente, momento en el que el espejo muestra un paisaje exterior, cubierto de tonos azules. La grabación muestra lo siguiente. Cámara activada, que muestra un ligero parpadeo. El sujeto está observando el mismo paisaje descrito por los técnicos. Es parecido a las típicas planicies de los Países Bajos, todo está marcado con un parpadeo azul que se superpone a los colores normales. No hay ningún punto de referencia discernible cuando el sujeto mira a la izquierda y derecha, solo plantas y una brisa que mueve las hierbas. No hay árboles. No hay signos de vida visible. El sujeto se mueve para adelante según las instrucciones, caminando unos 500 pasos antes de que algo se muestre visible. Un terreno de tierra yerma, donde se puede ver a las plantas morir en cuanto el sujeto se acerca. Aproximadamente 300 pasos más adelante el sujeto se encuentra al lado de un hoyo en el suelo. Dicho agujero ha sido excavado usando herramientas desconocidas, pero que parecen ser bastante primitivas. Se activa el sistema de poleas y la cámara tiembla ligeramente. Se ordena al sujeto de entrar en el agujero, que acepta después de recibir algunas quejas del susodicho. No parece haber un sistema ordinario de descenso, como una escalera o una cuerda, así que el sujeto tiene que confiar únicamente en sus manos y el sistema de poleas para descender. Se usan unos 100 metros de cable, aproximadamente, antes de llegar al fondo. Se activan fuentes de luz en cuanto la fuente de luz natural del exterior se muestra insuficiente. Tras un rato de observación se muestra que no hay más que suciedad en el dicho agujero. El sujeto continúa hacia adelante con la ayuda de la fuente de luz. Al ser preguntado sobre el tono azulado, este responde que no hay ningún tono tal desde su perspectiva, y que no lo ha habido en ningún momento. Hay luz visible en lo que parece ser una especie de túnel. Se han usado 150 metros de cable. Se escucha desde la cámara que tiene el sujeto, que este carga el arma de fuego. Al ser preguntado sobre dicha acción, el sujeto se justifica diciendo que toma precauciones y sigue adelante. El túnel pasa de estar hecho completamente de suciedad y barro a una estructura hecha de concreto. El sujeto se queja de que siente un fuerte hedor. Hay otras fuentes de luz que parecen ser varias bombillas en el techo, de las cuales menos de una cuarta parte están rotas mientras las otras funcionan. Aparecen dentro de la visión de la cámara una serie de 6 puertas, 3 a cada lado, antes que la cámara observe una séptima puerta al final del pasillo que ha sido bloqueada por lo que parecen estanterías de tamaño estándar. Dichas estanterías muestran signos de oxidación y sugieren la presencia de humanos debido a su tamaño. Se fuerza al sujeto a intentar abrir las puertas en el orden que él escoja. El sujeto escoge primero la puerta de la derecha, que está cerrada, no se abre. La segunda puerta que escoge parece abrirse, pero no se mueve, está abierta pero bloqueada. Después de cerrar la segunda puerta, prueba la tercera puerta, con los mismos resultados que la primera. Al probar el otro lado, la tercera puerta se abre completamente. En la habitación hay luz muy intensa, así que la luz portátil es apagada y el sujeto mueve la cámara para inspeccionar la habitación. La habitación está vacía, sin ningún contenido, pero las paredes están mugrientas. El sujeto afirma que las paredes no están sucias, sino hechas de un material que parece ser plástico fundido, pero de color marrón en vez de negro. Se cierra la puerta. La segunda puerta de la derecha no tiene picaporte y no se mueve al ser empujada. En el sitio donde debería estar el picaporte hay un agujero recubierto por un material desconocido. Todas las puertas están hechas de una forma que no se puede observar nada de lo que hay en el interior desde el exterior, ni por los lados ni por la parte de abajo, los espacios son demasiado delgados. La primera puerta de la izquierda está cerrada, pero la parte de la llave está incrustada en la cerradura.
La parte de las muescas está intacta, pero la parte de atrás está rota. Inmediatamente después de que el sujeto abra la puerta, manipulando la llave tras mucho esfuerzo, el sujeto empieza a toser, quejándose de un hedor. Las paredes de la habitación están tan limpias como el suelo, el techo está cubierto con el extraño material marrón de la tercera habitación. En esta habitación hay una cuna hecha a mano, con una almohada y mantas desgastadas y viejas. Un almacén de madera que contiene cajas en las cuales hay lo que parece ser comida, en las que en el vídeo aparecen garabatos incomprensibles, aunque el sujeto afirma que se lee un simple cereales. Hay otro segundo almacén de madera en la habitación que contiene lo que parecen ser botellas de agua vacías totalmente secas. Hay un libro al lado de la cuna, sin ninguna marca o título en su cubierta. En la pared hay lo que parecen ser artículos pegados en un clip escritos en una lengua incomprensible. Se pide al sujeto de coger los artículos para estudiarlos. Todos los artículos excepto uno se rompen al tocarlos debido a su edad. El artículo que permanece intacto parece ser el más reciente de todos, y es guardado como una muestra de campo. Se pregunta el sujeto a investigar el libro, así que este empieza a moverse hacia él. Se empiezan a escuchar sonidos extraños en el audio grabado. Se oye un sonido muy agudo, similar a cuando se corta el metal, que cubre todos los otros sonidos durante 3.5 segundos. El sujeto aún no ha tocado el libro, y cuando el sonido se detiene, el sujeto pregunta al control repetir sus órdenes. Control no hizo ninguna orden, ya todos se quitaron los cascos y el micrófono debido al sonido. Se ordena al sujeto abandonar la habitación, y este observa que la puerta ha empezado a cerrarse lentamente ella sola y que si no se hace algo se cerrará. Se pide al sujeto dejar la puerta sola e investigar la puerta de la derecha. Si se investigan minuciosamente los siguientes 10 segundos de la cinta, se ve que en cuanto la cámara hace un barrido, se hace visible una figura en el final del túnel, donde se encuentra la séptima puerta. La puerta se abre lo suficiente para ver una cara a través de una grieta justo antes de que la puerta se cierre lentamente. No se pueden observar más detalles. El sujeto investiga la segunda puerta de la derecha, sin haber observado nada fuera de lo normal. Esta puerta, tras repetidos golpes, se mueve lo suficiente para ver en el interior en ángulo. Se ve un panel de corcho con más artículos pegados a él, la parte de arriba de una caja de cereales se puede ver en el suelo, y lo que parece ser una mano con la palma hacia arriba. El sujeto cierra la puerta y la cámara hace un barrido a la séptima puerta que permanece cerrada. Ya que no hay más lugares para explorar, se pide al sujeto volver. El sujeto no tiene ninguna queja, aunque afirma que el hedor sigue en aumento. Mientras el sujeto regresa sobre sus pasos en el túnel, la cámara no muestra ninguna anomalía, pero el control afirma que hay un movimiento repentino en el cable, usando 100 metros adicionales de cable que se afloja y acto seguido se tensa otra vez. El video muestra al sujeto ascendiendo por el túnel lentamente mientras el control intenta asegurar la integridad del sistema de poleas. Se pide al sujeto que deje su ascensión, pero él afirma que no está subiendo, sino que la cuerda le está tirando para arriba. Esto causa el pánico en ambos sitios, y se informa al sujeto que prepare el arma de fuego. Al llegar a la parte superior del agujero, no se puede observar nada especial en la cámara, y el sujeto afirma que el paisaje no ha cambiado, entonces empieza el camino de vuelta siguiendo el cable. Tras andar unos 900 pasos el sujeto pregunta cuánto cable ha utilizado. Control admite que lo desconoce debido a algunas complicaciones, pero que el sujeto caminó en línea recta hasta el agujero, así que ahora también tiene que caminar en línea recta para volver. El sujeto se muestra preocupado ya que él afirma que ahora hay mucho más cable visible, moviéndose en un ángulo de 90 grados desde el suelo. El sujeto hace un barrido de cámara lentamente en forma de círculo. En el vídeo se muestra que, detrás del sujeto, hay un grupo de 37 figuras que permanecen de pie en silencio, sin rasgos identificables y que carecen del tono azul que domina el paisaje. El pánico se apodera en control de nuevo por el sujeto solo nota algo raro en el hecho de que el camino, descrito por el cable, tenga un ángulo. El sujeto tira de su extremo de cable, el cual está firme y no se mueve. Control empieza a recoger el sistema de poleas. Se observa al moverse la parte del cable que forma el ángulo mientras la cuerda empieza a vibrar en cuanto se encuentra con la fricción de la hierba, emitiendo un duam, debido al retroceso.
Control pide al sujeto que siga el camino del cable, cuando se escuchan en la grabación del audio gritos de pánico del sujeto. Se oyen 5 disparos mientras el sujeto apunta a algo no visible en la cámara. Control afirma ver al sujeto volver al punto de origen mientras la cámara muestra el cable desapareciendo en un punto en medio del aire. Cuando el sujeto pasa dicho punto, todo el cable está ahora en el sistema de poleas y la cámara solo graba el suelo. Control afirma que el espejo tardó 5 segundos en volver a enseñar un reflejo convencional y que SCP-093 permaneció de color azul 1 hora después de ser recuperada del sujeto. Un fluido de olor desagradable estaba presente en las ropas del sujeto y en sus manos cuando se recuperó el arma de fuego. El fluido se secó rápidamente y el estudio de su composición fue infructífero debido a la poca cantidad y calidad de la muestra. El personal de control que observaba el espejo decía haber visto un enorme ente humanoide, gateando por el suelo y posiblemente 50 veces el tamaño de una persona normal, sin expresiones faciales y unos brazos muy cortos, lanzándose hacia el espejo antes de que volviera a reflejar. No se pudieron dar más detalles, debido a la distancia que estaban del espejo, pero uno de los observadores afirmó que uno de los seres tenía marcas de haber sido disparado en lo que sería su rostro. Se recuperó el kit que tenía el sujeto, el cual tenía un artículo en el que se lee datos eliminados, y que se catalogó como datos eliminados. SCP-093 test verde. Test espejo 2. Color verde. El sujeto es de 54.493, mujer, 23 años de edad, físico estándar. El historial del sujeto demuestra tendencias a robar coches de gama alta y homicidios de segundo grado a 2 niños durante la huida de un vehículo. El sujeto se muestra cooperante en todas las etapas del proceso. El sujeto entra en el espejo mientras sujeta SCP-093, que emite un color verde. Los técnicos observan que el espejo seguía reflejando una imagen hasta que el sujeto pasó a través de este completamente, momento en el que el cual pasó a enseñar un paisaje similar al del primer test, de color verde. La grabación de vídeo muestra lo siguiente. Cámara activada, que muestra un ligero parpadeo. El sujeto observa el mismo paisaje observado por los técnicos. Todos los objetos verdes muestran un color verdoso aún más oscuro y el resto de objetos muestran un tono verde, que se superpone al color normal de dichos objetos, como ocurría con el color azul en el test 1. No están los puntos de referencia del test 1 cuando el sujeto hace un barrido a toda el área. Se observa un campo, abandonado hace mucho tiempo. En el medio hay los restos de un espantapájaros de diseño desconocido, cuyos fragmentos están podridos y rotos. Nada crece en esta tierra yema. Hay una gran casa de campo de 2 plantas a la derecha. También se observa una puerta que lleva a un refugio en uno de los extremos. El sujeto carga inmediatamente su arma de fuego y es aconsejada por control de relajarse antes de proceder. Solo se oye su fuerte y pesada respiración en la grabación. El sujeto se toma un par de minutos y dice que está bien, y acto seguido entra a rodear el perímetro de la casa de campo. Cerca de las puertas hay 2 bicicletas de niño, uno para un niño y el otro de una niña, apoyadas en la pared. Una de las puertas de refugio se encuentra en la hierba, con signos de haber sido forzada, debido a varios trozos de madera rotos y esparcidos por el suelo. En las escaleras hay ropa esparcida en orden descendiente, es decir, empezado por los zapatos hasta la camisa, que pertenecen a un chico. El sujeto empieza a gritar a control, preguntando si se trata de una puta broma de una mente retorcida. Control asegura que nunca había visto este paisaje antes y que por favor se calme. La sujeto tarda varios minutos en recuperar la compostura y continuar. Se desconoce si SCP-093 está usando el pasado del sujeto para diseñar el paisaje. Tras varios minutos de descanso, la sujeto decide continuar. Se corta la comunicación con ella en el que solo se escuchan los comentarios de control ante la nerviosa actitud del sujeto durante el siguiente minuto y medio. La comunicación vuelve a la normalidad en cuanto a sujeto llega al final de las escaleras. El sótano de la casa de campo es de diseño muy corriente y típico. Están alineadas varias estanterías hechas de madera en la pared del fondo, en las que hay varios tipos de sustancias enlatadas desconocidas. La luz rota del sótano oscila ligeramente hacia los lados.
La cámara hace un barrido muy lento del sótano, donde se muestra que no hay ningún tipo de huellas ni pisadas, lo cual evidencia que ha sido abandonado hace bastante tiempo. La sujeto se empieza a quejar sobre un hedor. Al investigar un poco más a fondo la zona, se encuentra una compuerta de metal en el suelo, similar a la de un submarino con un picaporte. La sujeto afirma que el hedor es más pestilente alrededor de la compuerta y en el polvo de su alrededor, que parece metálico. El picaporte es muy viejo, con mucha de su pintura desgastada. La sujeto empieza a usar el picaporte, el cual abre la compuerta. La sujeto empieza a toser al notar el estancado y viejo aire que sale de la compuerta. Cuando la cámara se inclina para ver el que esconde la compuerta, que es un túnel blanco de concreto, similar al encontrado en el experimento azul, aunque este está en un estado mucho mejor. Se ordena a la sujeto a bajar por las escaleras y cerrar la compuerta detrás de ella. Después de un tiempo convenciéndola, la sujeto decide bajar pero no cierra la compuerta, después de mostrar que podría haber un fallo en el sistema de poleas. Llegar al fondo de la compuerta del sótano de la casa ha consumido unos 53 metros de cable aproximadamente. En el interior de la compuerta parece ser un búnker habilitado para ser usado durante mucho tiempo. Es muy espacioso, aproximadamente la mitad del propio desván, el cual tiene 3 literas, una de ellas para una pareja y 2 para una persona. Hay un contenedor de inmundicias en el fondo del búnker que tiene varias cajas de cereales, similares a las encontradas en el experimento azul. En las literas hay 2 esqueletos y un tercero en el suelo, al lado del cual está un revólver estándar con cargador para 6 balas, pero sin munición. Hay varios casquillos de bala en el suelo, cerca de la pistola. Al otro lado del cadáver hay un libro en buen estado, el cual se guarda en el kit a espera de ser analizado. La pistola se deja en el suelo por deseo de control. La sujeto analiza más el búnker, fijándose en un escritorio donde hay un recorte de periódico cortado en buen estado también. Los artículos se guardan en el kit a espera de ser analizados. No hay muchas cosas más de interés en el búnker que sea mostrado por el barrido de la cámara. Bolsas de basura con ropa, unos pocos juguetes con un parecido a los de los años 50 situados en la pared en fila india. Se le dice a la sujeto de abandonar el búnker y acto seguido se le pide un momento de espera para que un técnico le dirija a la cámara el área cerca de la puerta de salida del búnker. Una exploración más minuciosa encuentra una pequeña área comprimida en lo que parece ser un Ethernet plugin, la cubierta del cual está ligeramente movida de la pared por una sustancia de color ámbar desconocida. La sujeto rechaza tocar o coger una muestra, alegando que tiene un olor apestoso y que si quieren pueden cogerla ellos mismos. Control lo rechaza y la sujeto deja el búnker. Mientras la sujeto empieza a subir las escaleras, se observa en la cámara por un instante una figura humanoide al final del túnel observando a la sujeta. Control le pide confirmar la figura, la sujeto afirma que no hay nada allí arriba y empieza a subir. La cámara pierde de vista la figura después del avistamiento y es cogida por la sujeto, la cual sube sin incidentes. Al final del túnel, no se observa ninguna otra forma de vida, no se observa que nada haya sido modificado. La sujeto insiste que no había nada allí y cierra la compuerta, e inmediatamente después empieza a vomitar. La sujeto tose y usa las botellas de agua de las cuales está provista para hacer gárgaras y acto seguido se para en seco y pregunta a Control si está oyendo eso. Control confirma que no oye ningún audio anómalo. La sujeto se acerca a la entrada del sótano cuidadosamente con la pistola e inclina ligeramente la cabeza para que la cámara vea el exterior. En la distancia, a unos 700 metros de la casa, se observan 2 gigantescas formas humanoides que se están arrastrando por la zona. Las criaturas no se dan cuenta de la presencia del sujeto, que permanece quieta, pero cuyos antebrazos tiemblan de forma significativa. Se ordena al sujeto que permanezca quieta y callada mientras las criaturas se mueven. Están situadas en un ángulo en el cual la cámara captura sus rostros durante unos breves instantes. Durante este tiempo se observa claramente que no tienen rasgos faciales ni de otro tipo. Los brazos que usan para arrastrarse son a veces cortos y a veces largos, variando de tamaño cada vez que se mueven. Su apariencia humana parece acabarse al final del torso. Las 2 criaturas tardan aproximadamente 10 minutos en desaparecer en la distancia mientras la sujeta cae presa del pánico y suplica volver. Petición denegada.
Se ordena a la sujeta que entre a la casa por el sótano, y no abandonarla bajo ninguna circunstancia. Se entra a la primera planta a través de una puerta oxidada situada en el sótano / piso que hace un sonoro crujido que hacen parar al sujeto durante 37 segundos antes de continuar hacia arriba y llegar a la cocina. El frigorífico está abierto, con toda la comida pasada. Al lado de la cocina se encuentra la sala de estar por la cual la sujeto entra lentamente. Hay un sofá, un sillón reclinable y una televisión, todos ellos con un estilo de los 50. En el sillón hay un portátil cuya carcasa también está decorada con un estilo de los 50 y recubierta de una gruesa capa de polvo. Al abrir el portátil se ven los últimos momentos del sistema operativo, creyénteos en estado stand-by para acto seguido apagarse. El portátil no tiene ninguna fuente externa y no se puede volver a encender. Al intentar sacar el portátil se observa que está enganchado y no se puede sacar. Se le dice al sujeto que deje el portátil donde está. Hay una puerta que conduce al exterior de la casa, la cual está cerrada con tablones de madera. No se hace ningún intento de interactuar con la puerta o los tablones. La cámara enfoca a una escalinata que lleva al piso superior. La sujeto sube por las escaleras sin ser preguntada y permanece en silencio durante el ascenso para sorpresa de control. Cuando la sujeto llega al final de la escalera, se ve un recibidor donde se ven dos puertas, una a cada lado, y al final del recibidor hay un pequeño ascensor para bajar y subir puertas, encajetado en la pared. La sujeto abre la puerta de su izquierda por voluntad propia, la cual lleva a dormitorio de los propietarios. La cama está hecha pero el armario de al lado está abierto y la ropa está tirada por todo el suelo. La sujeto encuentra en la cama varias piezas de joyería y se le informa que las tiene que dejar allí. La sujeto empieza a protestar, y entonces comenta que apestan y las deja allí, para luego abandonar la habitación. Se le pide abrir la segunda puerta. La segunda puerta lleva a un dormitorio compartido entre un niño y una niña, lo cual es obvio debido al tipo de juguetes y ropa tirados por todo el suelo. También hay una ventana a la cual la sujeto se acerca y limpia el polvo en ella con la cortina. Se le pide de acercar al cámara a la ventana y así lo hace. Se observa el paisaje antes descrito y lo que parece una ciudad a unos 40 kilómetros aproximadamente. La cámara empieza a barrer toda el área de los alrededores. Se observan unas 300 figuras humanoides parecidas a las encontradas durante el test azul, rodeando toda la casa, observando la cámara. Se pregunta a la sujeto para confirmar las figuras, pero ella dice que allí no hay nada. Se pide a la sujeto de volver y ella accede rápidamente. El regreso no tiene nada de relevante y el sistema de poleas no muestra ningún error. Al llegar al punto de origen del cable, un fuerte sonido gutural causa que la imagen se distorsione. Los técnicos afirman que ellos también han notado y oído la vibración. La sujeto vuelve por el punto de origen sin problema y el espejo vuelve a reflejar la sala. Se le quita el SCP-093. Termina el video. Los trozos de periódico obtenidos se han apodado como censurado. SCP-093 Test violeta. Test espejo 3. Color, violeta. El sujeto de 84.930 es varón, 21 años de edad, físico medio. El historial del sujeto muestra un asesinato de segundo grado a un oficial de policía durante un control de droga. Normalmente dicho crimen, a pesar de ser severo, no lo es lo suficiente para sentenciar a dicha persona a colaborar con nosotros, pero el asesinato fue excesivamente violento y cruel. Dicho sujeto no cooperaba con nosotros y se le tuvo que recordar que esta operación solo le beneficiaría. El sujeto entró en el espejo junto con SCP-093, que emitía un color violeta. Técnicos externos observaron que el espejo reflejaba completamente hasta que todo el sujeto pasó por el espejo, momento en el cual la vista cambió a una ciudad urbana, teñida de color púrpura, como en el primer test. El video muestra lo siguiente. La cámara parpadea y hace un barrido alrededor del área. El sujeto parece encontrarse en un distrito contemporáneo de una ciudad parecida a Nueva York. Las calles están completamente vacías excepto unos pocos coches de modelo I, o fabricante desconocido. Dichos coches parecen tener una tecnología muy moderna y depurada. El sujeto intenta echar un vistazo al coche antes de que se le informe, pero da marcha atrás recalcando que hay un pestazo de la hostia alrededor de la mayoría de ellos.
Se insiste al sujeto a moverse más cerca de uno de los coches y lo hace sin toser, limpiando una ventana que está cubierta de polvo. El interior del coche parece estar completamente lleno de una extraña sustancia marrón, no se ve nada más aparte de esta extraña sustancia. Esto se repite en otros dos vehículos, pero en un cuarto, que parece mucho más reciente, no tiene dicha sustancia en su interior. Las puertas de este vehículo están abiertas y el sujeto entra y cierra acto seguido las puertas. Control critica severamente al sujeto por este acto y se le recuerda que su vida solo cuelga de un cable, el cual es suficientemente resistente para que una puerta de un coche no le haga daño, pero que quizás cedería si se pusiera en movimiento. Sujeto discute con Control sobre este hecho y hace un barrido de cámara alrededor del coche, diciendo que no podría conducirlo aunque quisiera. El coche no tiene controles reconocibles, o un método para encenderlo y conducirlo. Tiene varias pantallas en blanco, las cuales se piensa que podrían tratarse de un sistema GPS. El sujeto permanece en el coche, mientras Control discute sobre cómo seguir avanzando ya que la ciudad es mucho más grande que los anteriores parajes de los otros test. Control debate este tema mientras el sujeto observa la ciudad desde el coche. En un barrido se observa claramente una cara en las ventanas del coche, con sus ojos observando el sujeto. Sin embargo, no se observó esto hasta posteriores revisiones. El sujeto no hizo ningún comentario sobre dicha entidad en ningún momento. Control informa un poco después al sujeto de permanecer donde está y que un equipo entrará en el espejo y se unirá a él. Se envía un equipo de 4 personas armadas a través del espejo. Luego se pide al sujeto que se quite el arnés, el cual es recuperado. El vídeo termina y es reemplazado por una unidad inalámbrica poseída por el equipo escolta. La calidad de este vídeo está sujeta a interferencias y se marca con un receptor en el espejo para marcar la salida. El sujeto deja el coche y ahora viaja junto con el equipo escolta. Debido a las cuasi ilimitadas opciones, se les dice que simplemente vayan al edificio más cercano y entren. Este edificio tiene puertas de cristal decoradas con el nombre Xea Research Partners Incorporated y las puertas están un poco abiertas. Tienen un sistema de apertura magnética, pero ha perdido su fuerza. El equipo entra en el vestíbulo principal y en el edificio. Este vestíbulo es parecido al típico lobby de una multinacional. Su mesa de recepción tiene forma de C con una silla a unos metros de la mesa, como si se hubiera dejado a toda prisa. También tiene un PC, que parece que aún funciona y Fight Follows aparece en la pantalla, pidiendo un login y un password. Hay un teclado pero el cual es sorprendentemente delgado con el teclado en una pantalla táctil, en comparación con el teclado mecánico que nosotros usamos. Después de un intento fallido de entrar en la pantalla, sale un mensaje diciendo que se han llegado al máximo número de intentos, y que ahora el PC se va a apagar. No se observa ningún botón de ningún tipo para volver a encenderlo, así que el equipo sigue adelante. Detrás de la mesa de recepción hay 2 puertas de ascensor, una a la izquierda y otra en la derecha, con un sistema de pantalla táctil como teclado idéntico al del ordenador. El ascensor de la izquierda está roto, la puerta abierta y sin ascensor. El ascensor de la derecha parece que funciona. Sin un objetivo claro se pide al equipo que vaya a la planta más elevada para tener una mejor vista de la ciudad. Todos los pisos parecen accesibles, siendo el más alto el 114, que en realidad es el 112, ya que las plantas 13 y 113 no están en el teclado. En el viaje de subida en el ascensor no ocurre nada irrelevante, el ascensor tarda un tiempo mayor en pasar por 13 y 113, sugiriendo que se construyeron dichos pisos pero que no se puso nada allí. En la 114 las puertas se abren y el equipo entra en un salón de grandes proporciones. Hay muchos sillones con polvo en ellos, una pantalla plana que parece ser una televisión LCD de unas 60 pulgadas de tamaño ocupa la mayor parte de la pared de enfrente. La televisión no funciona. Están abiertas una serie de ventanas que dejan que la luz del sol entre. El equipo se acerca y enfoca la cámara al exterior. Las vistas de la ciudad son increíbles, este edificio es uno de los más altos de la ciudad, pero aún así está rodeado de muchos otros de estatura similar. La ciudad es gris y está en completo silencio, no hay muestras de vida a esta ciudad.
Algunos edificios de la ciudad tienen unas manchas de color marrón que dan la sensación de que se aplastaron contra ellos, como si se les hubiera lanzado una masa gelatinosa y que se hubiera esparcido antes de solidificarse. Otros edificios tienen pisos donde los cristales están completamente rotos y donde se ve dicha sustancia en los bordes. Uno de los miembros del equipo avisa al cámara que enfoque a las ventanas del otro lado. Desde el otro lado del edificio se pueden ver los límites de la ciudad. Se enfoca la atención hacia las vías del tranvía que rodean la ciudad por donde gatea otro de los humanoides de medio cuerpo, el cual se mueve con sus brazos elásticos, al igual que en los otros test. Va avanzando por el paso elevado hasta que se pierde de vista. El equipo vuelve al ascensor y observa que el ascensor ya ha sido activado para ir a la planta 74. Nadie se ha acercado al ascensor, así que el equipo decide ir a esa planta. Se abren las puertas en la planta 74, las cuales revelan una sala de espera de lo que parece ser la oficina de un doctor. En la mesa de recepción hay unas hojas que muestran una serie de fechas y números. Todas las fechas tienen el año 1953. Hay un PC en la sala de recepción encendido operativo en un escritorio. El fondo de pantalla del ordenador consta de una gran cantidad de manos orando con la palabra Faithfuls debajo de ellas. En el escritorio hay una serie de ficheros con años escritos en ellos que contienen archivos que, al hacer clic en ellos con el botón central del ratón, abren un fichero Word. Todas las fichas parecen ser de información de citas médicas. En el escritorio hay una libreta de notas titulada del escritorio del Dr. Borisiski, purificacionista bendecido. La puerta que lleva a la habitación del doctor tiene escrita el mismo nombre y título, así como un crucifijo. Al abrir esta puerta se llega a un gran hall sin nada de polvo que tiene 2 salas de consulta y una puerta cerrada con un código al final. Las 2 salas de consulta no tienen nada de especial, son las típicas salas de consulta que tiene cualquier doctor. Todos los cajones con medicinas están vacíos. Se pone un cargamento de C4 en la sala cerrada con un código por petición de control y se hace explotar. Abriendo la puerta. La habitación detrás de la puerta es mucho más grande que la propia sala de recepción y parece contener una serie de grandes cápsulas de contención. Hay un total de 6 de dichas cápsulas, 2 están rotas y el suelo alrededor de ellas están llenos de un material marrón ámbar. Una está vacía y las otras 3 tienen hombres desnudos en suspensión con máscaras para respirar. Hay una serie de gráficos y números médicos pegados junto a estos tubos que muestran las condiciones vitales de los sujetos. Para los síntomas, los gráficos explican en una especie de inglés extraño lo que parecen ser errores de personalidad o carácter, o accidentes ocurridos con el paciente, más que síntomas. Control pide hacer un zoom a una de las páginas de los pacientes. Después de hacer el zoom, se lee, traducido al español: ciudadana Jennifer Mexirca ha sufrido un lapso del corazón que ha conducido a acostarse con su vecino 2 noches en las que su marido estaba ausente. La paciente se puso en las manos del Señor y en las nuestras para limpiar su cuerpo y mente. Rezo provisto por Santo Padre Walakin, y la paciente se ha sometido a una terapia de 3 días a las lágrimas del Señor para limpiar su sistema y conducirla por el buen camino. En otra página se lee: ciudadano Alberius Farafam irrumpió contra un altísimo padre en un sermón, blasfemando que las lágrimas del Señor desviaron a la mente y corazón de su hija del buen camino, y calumniando por sus actividades de puta en los pies del altísimo padre y su bendición. Sin prueba de estas blasfeman el juez compasivo y el juez cruel coincidieron en que Alberius Farafam debía bañarse en las lágrimas del Señor durante una semana para ser limpiado en mente y cuerpo y así probar que los actos de su hija no son culpa de las manos del Padre, así como también para encontrar su paz interior. El sujeto, que estaba viajando silenciosamente con el equipo, empieza a entrar en pánico. La cámara se gira para centrar su atención en él y ver que está rodeado de unas entidades similares a la de los primeros 2 test. El equipo escolta dice a Control que el sujeto está teniendo un ataque de pánico, pero Control les pide que se queden quietos y esperen. Control empieza a gritar hacia las entidades, las cuales no existen para el comandante del equipo, afirmando que Control está solo en el rincón. Control pide que un miembro del equipo se acerque y recupere el sujeto. El miembro del equipo se acerca al sujeto como se le ha ordenado. En el
el vídeo las figuras se mueven para hacer un camino para que el miembro levante el sujeto por los pies y se lo lleve del rincón. Las figuras del vídeo entonces se vuelven a juntar para cerrar el camino. Se levanta al sujeto por los pies con un brazo y escoltado a través de las figuras, mientras estas se juntan para cerrar el camino. Permanecen observando al sujeto continuamente vaya donde vaya. Control pide al equipo de volver inmediatamente. El equipo se gira para volver. Antes de irse, un miembro de la escolta menciona que ha visto algo en el escritorio de recepción, un recipiente marcado como las lágrimas del Señor. Control pide que devuelva, y el equipo lo guarda en el kit del sujeto. El equipo regresa al ascensor y vuelve a la planta baja. Al irse del edificio, el sujeto apunta a una calle en dirección al punto de entrada. La cámara se gira a una autopista, donde hay unos grandes torsos arrastrándose lentamente por el suelo. Las entidades miran al equipo con su cabeza sin cara alguna, la levanta hacia el cielo y emite un sonido parecido a un bramido. El líder del equipo emite la orden de moverse hacia el punto marcado por el recibidor del vídeo inalámbrico. La criatura de la autopista extiende su mano hacia abajo que se estira hasta tocar el suelo, antes de que la cámara se gire hacia el portal. Todos los miembros del equipo se quedan guardando el punto de entrada. El sujeto entra a través del punto de entrada y el espejo vuelve a su superficie reflectante. El sujeto lanza a SCP-093 presa del pánico intentando huir de la habitación. El sujeto es terminado por el líder del equipo antes de que éste pueda sacar la pistola de su kit. El líder del equipo pide que se reabra el portal, aunque eso tarda varios minutos para encontrar a alguien que al aguantar el SCP-093 genere un color parecido. Cuando se encuentra un color que encaje, se aplica al espejo, se observa el receptor del vídeo y todos los individuos afirmar oler un olor nauseabundo. El líder del equipo entra por el portal junto con el miembro de control, censurado, para buscar al miembro del equipo dejado atrás. Sus posesiones y su uniforme se recuperan con éxito, pero el miembro en sí no se encuentra por ningún lado y no responde a los gritos. Se asume que ahí se recupera el receptor del vídeo inalámbrico, control y el equipo vuelven por el punto de entrada y el espejo vuelve a su superficie reflectante. Se descubre más tarde a través del vídeo recuperado que el miembro del equipo escolta, censurado, estaba palpando el aire en el lugar que debería estar en el punto de entrada para girarse y observar el torso gigantesco. Parece que un gel marrón recubre de la criatura, el cual al ser arrancado desaparece como si se evaporara. Se disparan varios disparos a la cara de la criatura con la pistola automática llevada por censurado, que impactan en la cara de la criatura, causando que salga una sustancia marrón menos viscosa de sus heridas. censurado, Grita obscenidades mientras la cara de la criatura baja hasta él y la cámara se desplaza al ser movida del suelo. El vídeo permanece en negro durante 65 segundos, momento en el cual vuelve la luz y se ve la criatura arrastrándose hacia la autopista, para volver la dirección en la que iba originalmente. Se cree que censurado, ha sido absorbido por la criatura y quizás digerido. Esto puede ser un ejemplo de cómo estas criaturas desconocidas se alimentan por contacto directo con material orgánico vivo. Se recomienda hacer más estudios para evitar estos casos. Documentos recuperados clasificados como censurado, SCP-093, test amarillo. Test espejo 4. Color, amarillo. Los sujetos de clase D ya no están autorizados para estos test. El objetivo de los tests se ha cambiado a la recolección de información después del análisis de los artículos obtenidos en las anteriores 3 pruebas, para entender mejor el destino del mundo al que se accede por SCP-093 y determinar si hacen falta más medidas o prácticas de seguridad para nuestro mundo. El análisis de la sustancia marrón en la ropa del miembro del equipo escolta perdido, censurado, ha sido archivado junto con los otros artículos. El doctor censurado, se ha mostrado voluntario para este test y, al contrario que el resto de voluntarios, ha conseguido hacer que el SCP-093 cambie de color. No hay ninguna prueba de que en el expediente del doctor censurado, no se haya ningún acto ilegal o criminal, así como ningún problema psicológico. Al enfrentarse con el espejo, la vista cambió a una oficina de tamaño cúbico. Para este test, el doctor censurado, optó por usar un sistema de vídeo inalámbrico y dejar el sistema con cable, alegando que estaría a salvo ya que ninguna de esas extrañas criaturas ha aparecido en los alrededores del edificio mostrado.
La grabación de vídeo empieza después de que el doctor Censurado. cruce el espejo. El actual color del SCP-093, amarillo, cubre toda la grabación de forma similar a los test anteriores. La cámara parpadea al encenderse y muestra un barrido alrededor de una serie de construcciones blancas en forma de cubo. Hay unas 30 de estas construcciones visibles. Al otro extremo del punto de entrada se encuentra el módulo de una oficina construida en la pared con cristal esmerilado y una puerta también hecha de cristal. El doctor Censurado. se acerca a esta puerta y observa que hay escrito Senior Manager Stanley Milamitz en ella. La puerta está abierta. El doctor Censurado. entra en la oficina e investiga el escritorio. Hay una taza de café en él, con una sustancia marrón oscuro que cubre la mitad del volumen de la taza. Hay un donut en un plato que es cogido por el doctor, Censurado. lanzándolo hacia la pared, que impacta como si fuera una piedra y cae. Una ebanistería bastante cuidada que se sitúa en una esquina de la habitación atrae la atención del doctor, Censurado. que abre las estanterías de una en una, quedándose en la segunda y sacando de ahí un archivo, para volver a la primera y extraer de ahí 2 más. Siguiendo con la tercera y cuarta estantería saca 4 archivos más y los esparce todos por el escritorio. Los archivos tienen una cubierta azul, señalando específicamente con su dedo a la cámara que en cada uno hay una imagen de 2 manos orando. Afirma en voz alta que los otros archivos tienen una cubierta amarilla. Los archivos de cubierta azul son guardados en su kit de campo. La atención de la cámara se centra en el PC del escritorio, que funciona y en el que se ha iniciado sesión. El doctor Censurado. se pregunta en voz alta de dónde sacarán la energía estos apartados, debido a que él no ha encontrado ninguna fuente de energía. El fondo de escritorio del PC contiene el logo Fightfulos e incluso sonidos. Al hacer clic con el ratón se oyen coros y al abrir un archivo o icono se oyen campanas angelicales. El PC fracasa en dar información útil al doctor, Censurado. quien lo abandona marchándose de la oficina. Al acercarse cerca del otro extremo de la planta de oficinas, el doctor Censurado. presiona un botón en la pared para llamar al ascensor y entra, para descubrir que está en la planta número 34 de un edificio que tiene una extraña numeración de plantas. En el teclado hay numeroso que van del -115 al 115, incluyendo todas las plantas. Antes de presionar un botón el doctor Censurado. pide que se traslade el receptor del video inalámbrico al ascensor, y se cambie por un cono de obras para señalar la entrada. Una segunda unidad receptora de vídeo es colocada fuera del ascensor y se pide a Control que recupere la segunda unidad y selle la puerta de entrada si algo le pasara a él. Cuando todo está preparado aprieta el botón del piso -115. El descenso en el ascensor consume bastante tiempo, unos 15 minutos. En este intervalo de tiempo la cámara sufre unos errores en los cuales se pierde la señal por un momento. Al regresar aparecen otras 14 figuras en el ascensor junto con el doctor. Censurado. Cuando él se mueve por el alrededor del ascensor, las otras figuras se mueven con él para dejarle espacio. Permanecen durante 35 segundos en el ascensor, momento en que la cámara vuelve a perder la señal durante un momento. Al recuperar la señal, el doctor Censurado. está ahora solo en el ascensor bailando. Se asume que ha empezado a hacer esto por los varios cortes de cámara. El doctor Censurado. se detiene para comentar que viene un olor de debajo y que cada vez se hace más fuerte. En este momento el ascensor ha alcanzado la planta -108. El doctor Censurado. presiona el -110 para interrumpir el descenso y salir en cuanto el ascensor se para. Las puertas se abren para mostrar una sala de observación con varios PCs y sillas. Todos los PC funcionan. El techo del piso también para estar hecho de cristal y se ve otra sala de observación encima de este. El doctor Censurado. se acerca a las pantallas de grabación y comprueba una de las pantallas de los ordenadores. En la pantalla se encuentra el logo de Fightfulos y una herramienta que permite observar 4 grabaciones en directo diferentes. La primera es una habitación de tubos, similar a aquella encontrada en el test violeta en número de miles. La segunda es un zoom de dichos tubos, mientras la cámara se mueve alrededor de ellos para vigilar los contenidos. Todos los tubos por los que pasa la cámara están rotos.
La tercera graba en dirección opuesta, mientras la cámara se mueve verticalmente observando todos los pisos de observación. Se pudieron contar un total de 10 y el doctor Censurado. se ve en una de las cámaras cuando pasa por su propia estación. Al mirar hacia donde mira la pantalla, se ve una cámara sin ningún modo de propulsión o locomoción ascendiendo hacia arriba. La cuarta muestra el suelo de uno de los pisos de observación con un torso extraordinariamente grande arrastrándose en círculos, pegándose contra las paredes y cambiado de dirección. Desde la perspectiva de la cámara, se puede calcular que el tamaño aproximado de la criatura es de unos 6 escritorios. Volviendo a centrar la atención hacia los contenidos del PC, el doctor Censurado. mueve los vídeos a un lado para encontrar un editor de textos de poca complejidad escondido detrás. Se hacía una copia de dicho texto guardándose en el kit de campo. El texto lleva al doctor Censurado. a una caja fuerte en la planta 54 con la combinación. El doctor Censurado. abandona la planta de observación y procede a la planta 54 sin ningún hecho destacable. Llegando a una planta de oficias de forma cúbica, procede a ir hasta el escritorio mencionado en el documento y encuentra una caja fuerte escondida detrás del escritorio que no parece haber sido tocada. La combinación obtenida abre la caja fuerte, revelando un libro de notas en su interior, guardado en el kit de campo, y un peculiar revólver que ha sido catalogado como Censurado. con unos 24 cargadores de munición. El doctor Censurado. procede a volver hacia el ascensor sin ningún hecho destacable y volver al piso 34. Debido a la enorme cantidad de pisos a investigar y la información vital encontrada en el piso de observación, se considera que el test puede dar por terminado. Antes de volver al punto de entrada, el doctor Censurado. investiga una terminal cercana en funcionamiento, y descubre la misma pantalla que se muestra en la -110. Se ha teorizado que el autor de la nota propagó un virus por la red local para propagar el virus por todo el piso para que cualquier PC conectado a esa red tuviera la misma información y se encontraran los archivos. El doctor Censurado. vuelve por el punto de entrada y el espejo vuelve a su superficie reflectante. Todos los archivos y material encontrados se guardan junto con los otros archivos de SCP-093 encontrados. El análisis de Censurado. y la munición se pospone debido a que se necesitaría desmontar uno de los cargados y quizás estos podrían servir en futuros tests de SCP-093. El vídeo termina. SCP-093, test rojo. Test espejo 5. Color rojo. El SCP-093 fue distribuido por todos los miembros del equipo hasta que un nuevo color pudiera ser generado al contactar con el sujeto. El técnico de servicio Censurado. fue capaz de generar en SCP-093 un fuerte y brillante color rojo, mucho más vivo que los otros colores del objeto. Censurado. Aceptó a asistir a un test del SCP-093. Al técnico Censurado. se le dio, Censurado. por orden del doctor, Censurado. para utilizar en el test. Al ser aplicado en un espejo, SCP-093 genera en él un paisaje desconocido. No aparece ningún color que tiñe la localización actual, la cual está hecha de roca roja tallada. El técnico Censurado. entra en el espejo y empieza la grabación de vídeo. El vídeo parpadea ligeramente al encenderse y el técnico, Censurado. nombrado a partir de ahora como sujeto, está observando un pilar cilíndrico de gran envergadura que rota sobre sí mismo. El objeto tiene un peso desconocido y parece tener 1.8 metros de anchura. Hay agujeros distribuidos de forma con intervalos aleatorios alrededor del objeto. De vez en cuando se ve un haz de luz emitido a través de esos agujeros. Al mover la cámara se ve que estos haces de luz están conectados a una multitud de objetos similares a SCP-093 que son parte de la pared de la habitación. La habitación resulta ser también cilíndrica en forma con una infinidad de copias de SCP-093. El sujeto vuelve al punto de entrada y se da cuenta que hay una parte de la pared donde falta un SCP-093, posiblemente el que el sujeto lleva consigo. Las otras secciones de la pared inspeccionadas han resultado también tener agujeros, llevando a la hipótesis de que el objeto sea una especie de central. El sujeto encuentra unas escaleras en el suelo al examinar la habitación y procede a bajarlas por orden de control.
Las escaleras llevan a una gran sala, impoluta, llena de equipamiento informático que parece estar anticuado comparado con los otros ordenadores de otros test. Hay grandes computadoras funcionando con engranajes y girando en diferentes ejes, de las cuales sale un rayo de luz de función desconocida durante 10 segundos para entonces apagarse. Un gran monitor CRT muestra en intervalos de 5 segundos una sola palabra escrita con 8 colores distintos. Se observan que la pantalla emite las palabras impoluto, impuro, impoluto, impoluto, perdido, impuro. Al inspeccionar más la habitación se llega a una gran ventana de cristal con otro panel de observación. Este parece observar una serie de tubos como se vio en el test anterior, pero menos llenos y con un líquido azul. Lo que parece ser una corriente eléctrica recorre los tubos en intervalos irregulares. Al menos 5 tubos, a primera vista, parecen vacíos y rotos. Hay un teclado en la ventana de observación postrado en un pedestal, esperando que se haga una elección. Las opciones disponibles en la pantalla son estado de los tubos, con un input numérico al lado, reportar, situación 100.549, situación 100.550, informe de evacuación, mierda, agente, Censurado. reportado y plan de escape de la planta. Video eliminado. Todas las secciones que generaban texto fueron transcritas por el sujeto y verificadas por un miembro de control que pasó por el portal para recuperarlas. Este proceso duró aproximadamente 2 horas, y el vídeo fue eliminado para acortar y resumir este informe. Los documentos grabados están catalogados como Censurado. vídeo interrumpido. Control perdió el contacto con el sujeto aproximadamente 30 minutos después de que Control perdiera el contacto. Se pidió al sujeto permanecer en el área y observar la maquinaria y el piso de observación durante el tiempo que durara la operación. El portal abierto por SCP-093 volvió a su superficie reflejante prematuramente y se perdió todo el contacto de vídeo con el sujeto. Control no pudo restablecer la conexión debido a que SCP-093 estaba en el otro lado del espejo. Se cronometró un intervalo de 1 minuto y 48 segundos antes de que el portal del espejo se restableciera y el sujeto volviera por el portal. El sujeto parecía estar en buena salud y condición, a pesar del tiempo pasado, pero habló poco. Inmediatamente después de la recuperación del sujeto, este empezó a convulsionarse, alertándose al equipo médico. Al intentar represiones, el sujeto mostró una fuerza inusual y usó Censurado. para disparar a un miembro del equipo que intentaban reprimirlo, matándolo. Los guardias dispararon al sujeto una vez en un lado del corazón y una vez en el pecho, pero el sujeto no se cayó. El equipo evacuó la sala y un segundo disparo al sujeto, el cual falló. Un equipo más fuertemente armado entró en la sala y usó armas automáticas para disparar al sujeto. Los informes confirman que el sujeto no sangraba al ser disparada, sino que salía de su cuerpo una sustancia marrón/verde similar a la mezcla observada en algunos tubos de contención y el material recuperado en el test 3. Todos los test SCP-093 posteriores han sido cancelados hasta que no se finalice el análisis de todo el material recuperado. Una segunda grabación fue encontrada en el kit de campo activada, después de la pérdida de la señal de vídeo, y sus contenidos han sido clasificados junto con los otros materiales recuperados. Todo el material recuperado de los test de SCP-093 están clasificados como nivel 4. El permiso para visionarlos debe de estar apoyado por no menos de 2 personas de nivel 4. La información que viene a continuación es confidencial. El personal que pida leer este archivo debe leerse los demás test y tener la aprobación de 2 agentes de personal de clase 4. Por favor, el empleado aceptado como tal debe firmar con el Dr. Censurado. para acceder a los material recuperado de los test de SCP-093. Material recuperado. Todos los documentos contenidos en este archivo son de nivel de autorización de clase 4, requiriendo 2 firmas permitiendo el acceso. Cualquier empleado leyendo pasado este punto que no tenga la clasificación adecuada deberá considerarse a sí mismo eliminado del empleo y sometido ahora a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la administración forzada de amnésicos de clase A, transferencia al nivel de seguridad Keter, y la muerte. Test azul.
Artículo de periódico 1. Solo un ítem pudo recuperarse de nuestro test inicial, el cual era un artículo de periódico encontrado pegado a un tablero de corcho en un búnker abandonado. La mayoría de los artículos estaban en estado irrecuperable, aunque este estaba en suficiente buen estado como para recuperarlo. El Santísimo Padre anuncia un gran progreso. Los impuros están siendo purificados. Un inusual comunicado público directo del Santísimo Padre de las Tierras Unidas del Hijo ha declarado que la milicia bendita ha acorralado a muchos de los impuros que están destruyendo nuestras tierras. Nuestra capital, Nueva Roma, ha sido purgada de los impuros y se recomienda a los ciudadanos volver a sus casas. Los ciudadanos que vivían en las afueras no deberían volver de momento a sus granjas, debido a que los impuros aún permanecen en las llanuras y campos alrededor de nuestras gloriosas ciudades, creciendo de tamaño. La milicia bendecida ha desarrollado nuevas armas que la han provisto de la capacidad de castigar a los impuros y acorralarlos hacia las tierras marchitas. Se ha empezado a construir un sistema que cierre de forma permanente las tierras marchitas de nuestras tierras bendecidas una vez que todos los impuros hayan sido expulsados. El Santísimo pide que todos los ciudadanos de nuestras tierras unidas se arrodillen a rezar y diezmen en reconocimiento a los sacrificios de nuestra milicia bendita en estos momentos inciertos. Informes recientes acusan falsamente a la milicia bendita de haber cometido pecado contra los ciudadanos, que son desalojados de sus casas mientras viajan a través de las tierras contaminadas. El Santísimo querría recordar a la población que el pecado de la blasfemia contra cualquier persona que lleve su marca es el peor pecado existente y que las acusaciones sin sentido serán castigados severamente. Nosotros debemos apoyarle a él y sus hombres con todas nuestras fuerzas, así como ellos dejan sus vidas por nosotros. Los pecadores que se rebelen se. Test verde. Artículos de periódico 2, 3 y 4, diario. En nuestro segundo test se recuperaron muchos informes y artículos que ayudaron a establecer una secuencia de eventos en este mundo alternativo. El diario recuperado dio luces acerca de la actividad de los últimos días de los dueños de la casa donde fue recuperado y podría representar actividad similar en otras partes de ese mundo. Artículo de periódico 2. Las granjas que rodean la ciudad de las Plumas de Plata informa que han sido incapaces de contactar con los vecinos a través de transmisión de voz o video en la última semana. No se puede empezar una investigación hasta que sea aprobada por el Alto Padre de la región, aunque él afirma que tampoco es ajeno a los últimos acontecimientos. Se avisa a los residentes de notificar a su voz bendita local para que las desapariciones puedan ser notificadas inmediatamente. También se les aconseja mantener provisiones en sus casas para estar preparados contra cualquier situación. Artículo de periódico 3. Siguiendo a las desapariciones de los voces benditas de varias regiones de extrarradio de la ciudad de las Plumas de Plata, el Alto Padre de la región ha declarado una preocupación para la seguridad y la vida. Bajo estas declaraciones, todos los residentes de las granjas de las afueras deben evacuar inmediatamente a sus refugios. Hay informes contradictorios de que los impuros han venido, aunque esta información aún tiene que verificarse. Artículo de periódico 4. La ciudad de la canción gloriosa ha dejado de responder a todos los mensajes, solo se puede pensar y asumir lo peor y nuestros corazones están con todas las personas de la región y que no pueden escuchar nuestras palabras. La milicia bendecida de la ciudad de las Plumas de Plata ha informado de varias incursiones de los impuros a la ciudad y que han exterminado a 4 de dichas abominaciones antes de que pudieran resultar de un peligro para los residentes. El Alto Padre de la región recuerda a los ciudadanos de evitar enfrentamientos directos con los impuros, ya que las armas convencionales no les hacen daño, solo las armas más santas y bendecidas podrán penetrar en su existencia de pecado, así que no deben ponerse en peligro. Cualquier ciudadano que sospeche de que sus vecinos estén inducidos en el pecado fuerte deberá informar debidamente a la milicia bendecida en los puntos de control designados en Diario. Censurado. 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 Tengo el presentimiento de que la vamos a palmar pronto, así que vamos a escribirlo todo por si hay suerte y alguien encuentra nuestros huesos. Mi nombre es Herbert Jaculsif y soy granjero, cultivo fruta y esas cosas. Levantamos las tintas y las habitaciones. Estamos yo, mi mujer, Operi y mis 2 hijos Treven y Listeria.
Tuve este libro de un hombre bendecido que vino por comida y refugio, y dijo que empecemos a refugiarnos como antes mejor, y no dejar que otros de la milicia supiesen ni cuya estamos aquí. Dice que todo se está yendo a la pique, nada es bueno. Así que hago lo que dice, lo preparo y nos vamos para abajo mañana imagino. En la mañana, ya no estaba, lo que puso triste a la mujer porque era un buen tipo con nosotros, al contrario que los otros. Imagino que no quería ser una carga. Liz se fue a buscarlo para asegurar que no estaba por los alrededores. Censurado. 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 No está por ninguna CIA sin que imaginamos que se ha ido. Es raro que Liz encontrara su ropa y todo lo suyo a 1 kilómetro así de la granja pero no a él. Lo ha dejado todo allí y imagino que ha sido lo mejor para él creo. No soy un hombre inteligente y no lo escondo pero no hace falta ser listo para ver que algo malo está pasando. Y más para nosotros ya que está demasiado cerca. A veces puedo olerlo, es cuando nos escondemos. Huele como un jamón podrido durante demasiado tiempo y nos hemos tirado. Incluso el suelo se niega a dejar que lo dejen enterrado allí. Censurado. 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 Vino. Muy rápido, no estuvimos preparados. El olor vino por la noche, nosotros estábamos tranquilos pero los chicos estaban nerviosos así que fuimos al refugio. Tref era lento, lo vio, lo miró hasta que se acercó. Nos ignoró hasta que gritó cuando estaba cogiendo a Liz y llevándola hasta el refugio. Fui a buscarlo pero, era muy rápido. Lo vi de pie, gritando, y su cabeza bajó sobre él, presionó sobre él. Estaba corriendo a las escaleras, intentando alcanzarnos, pero en un parpadeo, se fue y desvaneció. Su ropa cayó en la bodega como si se hubiese desvanecido. Fui al refugio, cerré la puerta a cal y canto. Creo que ahora sabe dónde estamos, intentará entrar y cogernos también, no sé cuánto nos queda, hay mucha comida al menos, estaba equivocado. La comida estaba podrida, algo lo hizo, o no me di cuenta. Comemos lo que podemos. Hay comida, pero no suficiente, y esa cosa no se va. Intenta encontrar la entrada, olimos la olor, viniendo del conector de la red vital en la pared, algo se escurrió y lo pudimos parar. Se puso sólido como una piedra y ya no olía. Quizás la corriente del conector la mató. Subí, a mirar. La bodega está bien, la ropa de Tref aún está en las escaleras. Miré afuera. No lo conseguiremos. Habían 10, 20, 30. No pude contar, hay muchos, están en círculo por la casa, mirándola con esas caras sin cara, y apestan, joder si apestan. Volví al refugio y cerré la puerta. No quiero ver a mi familia pudriéndose. Creo que la más rápida será mejor, la señorita, está de acuerdo, no se lo diremos a Liz, ella será la primera, luego mi mujer, mi amor, y luego yo. Lo siento, pero no lo siento. Di la mejor vida que pude a mi familia. Son los santos quienes han hecho esto. Voy a memorizar esto y contárselo a mi abue. Era viejo y conocía historias más viejas que él mismo. Dice que estos impuros de quien todos hablan, las tierras marchitas de donde dicen hay que apartarse. Todo eso por culpa del Santísimo el unir al mundo. Esas cosas son el pecado capital. Todo lo que era impuro y malvado de nosotros, son ellos. Solo saben hacer lo que hacen, no sabemos por qué lo hacen, solo lo hacen, nos llevan con ellos, y desaparecemos. He preguntado a Abue qué eran y hizo una calada con el cigarro y luego digo, no lo sé. Nadie lo sabe, nadie que lo admitirá. Pero si ves este símbolo, si lo ves. Corre tío, corre rápido, corre lejos de ahí, y te escondes y no vuelves al lugar donde lo viste. Eso es todo lo que sé. Recuerdo el símbolo, estaba en la roca que tenía en su cuello, debajo de su camisa. Al día siguiente, Abue no estaba, en ningún lado, papá no estaba triste, dijo que pasaría algún día, Abue fue a casa. Hasta pronto papá, Abue. Datos eliminados, el símbolo coincidía con el símbolo encontrado en la superficie del SCP-093 en una de sus marcas más profundas. También coinciden con los símbolos de los duplicados del SCP-093 vistos en el vídeo. Test violeta. Informe de oficina. El tercer test con SCP-093 resultó en la desafortunada pérdida de un miembro de seguridad, pero también permitió recuperar unos informes con los procedimientos médicos llevados en esta tierra alternativa ahora llamada E-093.
Paciente: Jennifer Mxirka. Tubo de regeneración: 0011. Mezcla: 35% lágrimas, 30% nutriente, 10% HFT, 25% bendición. Sumario: Jennifer Mxirka tiene 20 ciclos de edad y durante su 18º ciclo fue la víctima de un accidente de OZ que acabó en daño cerebral y desajuste en sus procesos morales. Es propensa a fuertes ataques de rabia que solo se pueden calmar con estimulaciones impuras. Debido a esto buscaba a extraños para amenazar y atacar y sus padres pidieron al Alto Padre que se la medicara con las lágrimas para amedrentar su mente y cuerpo. Paciente aceptada. Durante la preparación de las lágrimas el sujeto entró en cólera y la mano ayudante fue a por un sedante. Jennifer rompió su ropa y me gritó palabras impuras. Así que le cerré la puerta y di instrucciones a la mano para esperar afuera. Me siento medio arrepentido al admitir que toqué a Jennifer un total de 7 veces antes de sumergirla en las lágrimas. Ha pasado mucho tiempo para mí y sus padres la han abandonado bajo nuestro cuidado, y para su cuidado estaré. Antes de sumergirla en las lágrimas, he autorizado una santa prueba para asegurar que su cuerpo funciona y descubrí que ella está establecida con juventud y los test confirman que es mía. He preparado su baño para acondicionar esto y estará empapada con las lágrimas hasta que su cuerpo esté listo para dar vida. Paciente: nada. Tubo de regeneración: 0012. Mezcla: nada. Sumario: nada. Paciente: Alberio Usfarafán. Tubo de regeneración: 0013. Mezcla: 80% lágrimas, 20% nutriente. Sumario: Alberio Usfarafán es un granjero de las afueras de la ciudad de las Plumas de Plata que afirma que perdió familia ante los impuros. Se ha opuesto a los altos padres de la ciudad y ha pedido una compensación y retribución por su pérdida. Los altos padres niegan la existencia de los impuros en otro sitio que no sean las tierras marchitas y niegan dar la compensación o la retribución. Alberius pegó a un alto padre y fue arrestado y sentenciado a una limpieza de alma. Su mezcla consiste básicamente en lágrimas para mojar su alma y limpiar su corazón de dolor. Los guardianes de la ley afirman que su familia sí parece estar desaparecida, así que se ha anulado todas las sentencias después de la limpieza de alma para simpatizar con su pérdida. He usado el último HFT en Jennifer, de caso contrario tendría que haber usado menos lágrimas en su baño. 80% es un porcentaje más alto del que estoy acostumbrado, pero el HFT se está volviendo más escaso. Quizás tendrá que volver a la oscuridad. Paciente: censurado. Tubo de regeneración: 0021. Mezcla: 75% nutrientes, 25% bendición. Sumario: un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del Alto Padre, detalles retenidos. Paciente: censurado. Tubo de regeneración: 0022. Mezcla: 75% nutriente, 25% bendición. Sumario: un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del Alto Padre, detalles retenidos. Paciente: censurado. Tubo de regeneración: 0023. Mezcla: 75% nutriente, 25% bendición. Sumario: un miembro de la milicia bendecida que ha sido herido en combate. Pedido del Alto Padre, detalles retenidos. El cuarto test en E093 nos dio varios documentos que se cree han sido escritos por un técnico de una instalación médica o gubernamental. Se está pensando en clasificar a censurado, hallado en la caja fuerte, como un SCP, principalmente debido a la composición de la munición encontrada en ella y el avanzado sistema de disparo acoplado en lo que debería ser la base del arma. Impreso del PS. No confié en los observadores, sentía que algo iba mal desde hace años. Debajo de mi escritorio en la planta 54 hay una caja fuerte con un arma en él, es una de armas que usa la milicia bendecida, mi hermano me la ha enviado. Dice que no son lo que ellos dicen, que han hecho cosas mucho peores a nuestros hermanos que lo que los propios impuros harían. Me dice que esté preparado para luchar. No puedo, no estoy hecho para esto, desconozco la violencia, soy demasiado frágil. Tú,
Úsala por mí, sálvate. Diario de la caja fuerte. Mi nombre es Gerbalto Lewis, aquí soy un observador de sistemas duros. Mi trabajo es vigilar a los pecadores que se bañan en las lágrimas del Señor y confirmar que está en el tiempo indicado en la dilución. He hecho este trabajo durante los últimos 23 años, y ahora todo se está desmoronando. Ya no puedo hablar en defensa del Santísimo, debo decir la verdad. Nos han dicho que evacuemos este sitio. Los tubos de confinamiento se han roto. Un impuro ha aparecido en el lugar de descanso y no pudimos destruirlo. Las grabaciones en movimiento muestran cómo ha llegado a ser, y esto es lo que me ha roto mi silencio, lo que ha despejado mi mente y mi corazón y mi lengua. Debo hablar. Si los observadores ven esto me silenciarán, así que debo esconderlo. Afortunadamente, son ignorantes en todo lo referido a hardware, así que puedo esconderlo fácilmente. Los observadores nos dijeron que teníamos que ser los últimos en irnos, para vigilar el hardware que contiene los impuros. Lo que eso significa es que debemos distraerlos y morir, en caso que rompieran los muros de observación. Ha destruido casi todos los tubos y absorbido las personas en él. He enviado los ojos a los impuros. Ellos lo han tocado, trayéndome una muestra a analizarle. Los impuros no son pecadores, no son producto de nuestra desobediencia. Sospecho que son nosotros mismos. Los ojos han fechado la muestra, es más anciana que yo mismo, más anciana que mis abuelos. Tiene más de 200 ciclos de edad. 200. Aún suenan las sirenas, pero no nos han dado señal de irnos. No creo que este impuro esté solo. He visto cómo se pueden meter en cualquier lugar, e incluso entre lugares. Entre lugares. Es ahí donde han estado durante todo este tiempo. Entre lugares. La composición de los impuros es inestable, las moléculas se separan y unen prácticamente delante mío, como si para moverse se modificara en el espacio y el tiempo. ¿Cómo es que no ha venido hasta aquí? ¿Demasiado esfuerzo? ¿O es que no puede sentirme? No tienen ojos, no tienen boca, no tienen cara, no pueden hablar, no pueden ver, pero deben ser capaces de sentirnos. El olor es muy fuerte, viene de todas direcciones. No es un olor de muerto, es un olor que viene de algo que debería estar muerto pero no sabe cómo morir. Puede ser que empezara todo en la guerra de la Santa Unión. Estamos unidos por el Santísimo, pero ¿qué nos debe? Nada. Nosotros solo mantenemos la sociedad funcionando mientras ellos obtienen grandes beneficios personales. No es así como ha sido siempre. Pero ahora nos dicen que estamos satisfaciendo la voluntad de aquellos que están más arriba de las nubes, aquellos grandes seres que nos han dado el poder de vivir y prosperar. Aquellos que nunca hemos visto con los ojos, pero nos dicen que debemos hacer caso con fe ciega. Mentira, todo debe de ser mentira. Ahora uso los ojos para crear un fluido que se oponga a la composición de la muestra del impuro. Quizás se cancelen el uno al otro. Pronto me iré y dejaré varios cargadores con tiros aquí, no puedo usar el arma, soy un hombre demasiado débil para esto. Protegeré a mi familia con mi mente y no con mi labia, estaremos seguros en los campos, sé dónde ir. Ahora me iré hacia arriba, junto con mi familia. Dejaré el hardware funcionando, me dijeron que debía desconectarlo, pero aquí es donde los desafiaré, seguirá funcionando, estos seguirán vigilando, los ojos observarán todo el tiempo que haga falta. Alguien leerá esto, y alguien lo sabrá. Coge la pistola, coge el fluido, no escuches lo que diga el Santísimo. Nosotros lo hicimos, y ahora estamos condenados. Censurado. Es un arma del estilo revólver con 12 cilindros de bala. El diseño del arma tiene un tambor a cada lado, levantado ligeramente, así que se puede meter dentro del arma y botar, disparar todos los tiros y entonces sacar permitiendo que se recargue cuando se mete y usa el segundo tambor, permitiendo un total de 24 disparos antes de que se vacíe. Esta arma no tiene percutor, pero en vez de eso hay un mecanismo deslizante móvil de tirante que se debe usar para preparar el cilindro activo. Cuando se recuperó el arma, los 24 huecos del arma tenían tiros estilo jeringa con 32 agujas en la punta. Se asume que al impacto con la fuerza del tiro estas agujas presionan para que entre un líquido en el objetivo. No se han testeado. Ha sido de un gran interés descubrir que dichos cilindros pueden contener el calibre estándar 45 mm que sí ha sido probado. La pistola usa un sistema de raíles magnéticos de ultra alta potencia para disparar, así que no se usa la pólvora de los tiros.
Se está considerando un rediseño de la munición que utilizaría la pólvora en mitad del viaje para añadir una velocidad aún mayor al tiro o que pudiese explotar al impacto para un mayor radio. Test rojo. Impresos del PC. El último test autorizado con el SCP-093 resultó en la lamentable pérdida de un técnico de servicio muy hábil, pero nos permitió recuperar unos documentos muy reveladores que se pueden asumir que no fueron destinados al público de ningún mundo. Curiosamente en estos está el informe de agente Censurado. que parece haber sido escrito por un empleado de la Fundación varias décadas atrás. Aunque estos papeles impresos fueron el mejor material recuperado, parece ser que el sistema usado para crearlos permitía varias formas de entrada, incluyendo escritura en teclado y conversión de texto a voz. Están disponibles algunos de los registros de audio de los impresos aquí adjuntos, pero se deben solicitar con un permiso escrito justificado con antelación. Este sistema de entrada doble parece explicar las variaciones de estilo de escritura entre los usuarios, además de suposiciones hechas por parte del software mientras realizaba las conversiones. Plan de escape en caso de incendios. En el evento de cualquier emergencia que requiera evacuar la planta, todo el personal de clase 4 debe informar a la estación de tren 3 y usar su vial para llamar al tren de evacuación. Solo se requiere un vial para llamar el tren, y que puede contener cualquier cantidad de lágrimas. Un vial vacío no llamará el tren. El equipo de clase 2 y 1 debe permanecer en su sitio, ya sea hasta después de 10 minutos de la evacuación de las personas de clase 4 o cuando haya una autorización del equipo de clase 4. El personal de clase 3 debe utilizar las prendas de protección en sus estaciones y los casilleros de armas antes de proceder a las áreas en crisis designadas, según sea anunciado por el equipo de clase 4. Informes. 3 zonas marchitas han crecido un 25% en tamaño desde los últimos 7 días. Los equipos de contención no han encontrado ninguna presencia de los impuros en dichas zonas, pero se ha confirmado su expansión. Los altos padres de clase 5 han confirmado brechas en las cámaras sagradas en todas estas zonas, las cuales se han encontrado vacías. Se cree que los impuros han roto su confinamiento de las cámaras sagradas. Se enviará personal adicional a las cámaras restantes. Situación 100.549. Se ha confirmado la expansión de la zona 6, 4, TO. Se han empezado los procedimientos de contención de zona marchita. Se ha mandado al equipo de contención. Es el 10º informe en 30 días, que ha actualizado a estado de situación. Los informes de altos padres de clase 5 han cesado en todas las áreas afectadas. La ciudad de sus palabras ha sido totalmente cerrada y se ha prohibido cualquier entrada o salida. Otras ciudades están ahora en modo de alerta y se han mandado equipos de combate en los perímetros de la ciudad. Situación 100.550. La gran tierra de Ufusia ha caído según las imágenes por satélite. Todas las tierras se han considerado mancilladas. El pecado ha roto su confinamiento en Levina y dichas tierras ya han pedido ayuda a la Santa Unión. Se ha denegado la asistencia debido a nuestras propias brechas de confinamiento y múltiples informes de impuros. El equipo de clase 10 ha ordenado evacuar vía portal y a todas las autoridades de la Santa Unión autorizadas proceder a la plataforma del cielo más cercana hacia el Edén Ojo Estrella para seguir ahí los informes de vigilancia. Las llaves del portal se han expulsado para evitar que el portal propague a otros vectores del espacio/tiempo. El equipo de resurrección está siendo despertado para que vigilen y continúen con los informes aquí mientras nosotros procedimos con la evacuación. Que su bendición perdone nuestro mayor pecado. Informe de evacuación. Evacuación en progreso. Transbordador 1 fuera. Transbordador 2 fuera. Transbordador 3 error, sácanos de aquí, sácanos. ¿Por qué? Transbordador 3 error de lanzamiento abortado, proceder a transbordador 4. Transbordador 4 informa de lanzamiento retrasado, sobrecarga, activación de los protocolos triaje. Transbordador 4 informa que se ha llegado al límite de pasajeros preparado para la ANS. ¿Por qué? Sácanos de aquí. Sácanos. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hemos hecho? Porque el sistema ha detectado actividad electrostática compensando.
101, 01, 10, 11, 10, 11, 01, 01, 01, 01, 11, 00, 11. ¿Por qué nos han herido? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos han herido? ¿Qué hemos hecho? Apagando el sistema, restauración de sistema, purga de datos contaminados en progreso. ¿Por qué nosotros? 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 ¿Por qué? Escuchadnos grabación 5432. 104, 392, contra señala, perdonadnos 555, 44, 44, 33, 32, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, ¿por qué? 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 Purga del sistema. Purga. Mierda. What the fuck, ¿qué sitio es este? Lolo Casicu escribiendo cosas así que yo también elejaré lol. Así que mira, he encontrado esta roca en el pantano en la casa, y era todo luminosa, y cuando lo cogí dije wow, bonito. Cuando la cogí del pantano no puedes ver el final, y acabé en esta habitación raro con una cosa de piedra Q, hace luz lol, ni idea, imagino Q caí, y ahora estoy aquí y no allí, y estoy algo acojonado, pero este sitio es como una peli así como mola, y puedo escuchar gente hablando, me preguntan todo el rato, de bajar escaleras pero no veo puertas, y me grita de ayuda y le dije Q se callara, y Q me la comiera lololo, no me hace caso, imagino que podría volver a la habitación, pero dato miedo y estoy acojonado lololo, he encontrado una puerta y está en el suelo en vez de la pared, así que voy a que se calle el tío y me voy a casa vive. Informe de la gente. Censurado. Mi nombre es Censurado. y soy un agente de la fundación. El año actual de mi mundo es 1972. En este mundo, imagino que es lo mismo, pero por lo que he visto gracias al SCP-093 la vida en este mundo terminó aproximadamente en 1954. He usado el SCP-093 para visitar un número de locales, empezando en este centro y acabando en este mismo lugar. He visto parajes donde la hierba ya no crece. He visto los viajes de los impuros, que cazan y persiguen todo lo que sienten. Desconozco la manera en la que cazan, pero he entendido lo que son. Aproximadamente 350 años atrás este mundo experimentó un boom tecnológico sin equivalente en el nuestro. La fuente de este boom parece ser la llegada de él, un ente divino de origen desconocido. Declaró que el mundo que era impuro y lleno de pecado, y que la única manera de purificarlo era purgando a los pecadores. Los supervivientes, fueran quienes fueran, de la guerra se considerarían puros. Se crearon enormes avances en la ciencia de todas las culturas de la Tierra durante los 10 años anteriores a la guerra. Durante este periodo, él desapareció. La guerra tuvo lugar de todas formas, siendo el instigador la Santa Unión de la Tierra, nuestro equivalente de lo que aquí se convirtieron en los Estados Unidos. Los registros están distorsionados y los libros que explican cualquier cosa de dicho periodo están prohibidos en este mundo. He localizado un lote de historia registrada, siguiendo una serie de ficheros corruptos de ordenador. Parece ser que el arma principal usada en esta guerra por su amor de hecho, fue gente. Se expusieron a algo llamado sus santas lágrimas, un compuesto líquido que he visto ser usado incluso en lugares médicos recientemente abandonados. Sus santas lágrimas purgan el pecado de los impuros y les hace que le amen. O eso dice la etiqueta. Las grabaciones que he recuperado no indican de forma clara cómo se ganó la guerra, solo afirman que sus santísimos elegidos caminaron por las tierras de los pecadores y aceptaron su pecado para ellos. Aquellos que lloraron por su salvación lo recibieron y son ahora hijos nuestros. Aquellos que negaron su amor fueron purificados en su esplendor. Pero parece ser que ocurrió un hecho que nadie supo cómo controlar. Los impuros, las grandes criaturas medio humanoides que devoran todo lo que tocan que viva y respire. En realidad encontré un informe científico escrito por alguien que llegó aquí con una copia de SCP-093. Estas criaturas son el resultado de la exposición a una solución de sus lágrimas extremadamente pura, resultando en un apocalipsis genético en el interior de los expuestos.
Hay algunos términos concretos, algo como una reestructuración cuántica o algo así, no entiendo prácticamente nada, pero parece ser que fueron humanos como todos nosotros, pero que no se pueden controlar. Pero se pudieron contener. Parecían ser atraídos a sus lágrimas y se establecieron varios puntos clave en varias regiones, donde habría una persona con una solución de sus lágrimas de la mayor pureza posible, dejando a los impuros en un área conocida como las tierras marchitas. Algo fue mal con eso también, no sé el qué, pero todo el sistema cayó. La jerarquía del poder, la cultura, la gente, todo eso cayó en ruinas y ahora esas cosas deambulan por la tierra como sus nuevos dueños, sin ninguna dirección o propósito. Puedes estar al lado de uno de esos bichos, si puedes aguantar el olor, y pasarán por tu lado ignorándote. Pero si captas su atención la has cagado, así de simple, se mueven como el rayo si lo necesitan, o como una tortuga si no les hace falta. A veces creo que persiguen porque sí, otras, que se mueven para cazar y matar. Creo que hay alguien en este lugar, o alguien es, no paro de escuchar voces y preguntar, que vienen de áreas de debajo del suelo. Quiero irme de este lugar antes de explorarlo más a fondo. He enviado el SCP-093 de vuelta al espejo para cerrar la puerta. Estas cosas no pueden entrar en nuestro mundo, al igual que cualquier objeto de este mundo, no somos lo suficientemente inteligentes para entenderlo, creo. No creo que los impuros puedan morir. Son inmortales, pero no quieren serlo. Solo quieren morir. Ellos, en mi cabeza me parece, no me he dado cuenta hasta ahora, pero creo que el equipamiento de esta sala empieza a reaccionar conmigo, palabras en las pantallas, suplicando ayuda. Yo creo recordar que toqué las lágrimas, olerlas, probarlas, solo un poco. No comerlas solo. Tocarlas, saben a ácido, creo que tenemos un procedimiento de investigación bastante estúpido en estas cosas ahora. Los altos padres están vivos. Tienen una tecnología que solo podemos imaginar en cómics, dada por él. Algunas de las grabaciones de esta máquina indican viajes espaciales, pero no han ido lejos, solo lo suficiente lejos para ver el mundo caerse a trozos y volver y reclamarlo para ellos, pero si ellos están ahí arriba, ¿quién está en este edificio conmigo? He visto las caras, de la gente, de los impuros. Se muestran en las imágenes que emite la máquina, en esta habitación conmigo, observándome. Creo que están por todas partes en este mundo, solo visibles por las máquinas. No están tristes, o felices, solo curiosos. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ha pasado todo esto? No lo sé, no sé nada. Me han enseñado cosas cuando los he tocado y no es como los informes dicen. Los impuros lo recuerdan todo, todas las personas que tocan se convierten en parte de ellos, seguros dentro de ellos, pero muertos para nosotros. Cada mente, cada imagen, cada momento de miedo, es eterno para ellos. Creo que quiero formar parte de ellos pero, mucho para hacer, me quieren para, encontrarle, matarle. No hubo guerra solo eso. Vino de entre los pliejes del tiempo y el espacio y los mundos de la luz y la oscuridad algo que es pero no debería haberse escabullido y los llamó como su autoproclamado Dios y le creyeron y lo probaron y lo tocaron y se acostaron con él y ahora son de su propiedad e hicieron su voluntad y aún está aquí el SCP-093 que ha traído con él tiró fuertemente de él no sé, ellos no saben pero le pertenece, le permite moverse entre lugares entre mundos así que lo he roto ahora jajaja, he lanzado las piezas por ahí y en agujeros así esas puertas están cerradas como la nuestra está cerrada y no puedo volver a casa ¿qué voy a hacer? Me llama de alguna forma a través de la roca, de alguna forma, sabe dónde están ahí pero no puedo tocarlos, si escondes la roca no puede llamar y él también queda atascado te tengo hijo de puta te tengo bang bang jaja. Lo he tocado. Con mi puño. Y mi pistola. Y cayó. Pero se levantará. Pronto. Lo siento, he hecho todo lo que he podido, ahora déjame dormir, por favor, déjame dormir. Procedimientos de contención. SCP-093 debe permanecer en un espejo y bajo videovigilancia constantemente. El permiso para entrar en el área de contención de SCP-093 solo será autorizada bajo videovigilancia y que el sujeto trabaje en las condiciones especificadas de trabajo.
Cualquier intento de usar SCP-093 donde no sea un test aprobado será castigado severamente, pudiendo llevar incluso a la terminación. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.